Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana, programa de El Pueblo para el Pueblo, toda la comunidad, y ustedes saben que siempre están invitados para que nos hagan cualquier tipo de pregunta. Soy Byron Mejía Cardona, director y presentador de su programa Convivencia Ciudadana. Hoy tengo un invitado pero muy especial también, por primera vez va a estar en nuestro programa, y es un hombre ducho en el tema, espectacular, un hombre profesional en el área penal, en todas las áreas, pero especializado mucho en lo penal. Lo he visto por televisión, lo he visto hablar con gran conocimiento acerca de la parte del derecho penal, y él es el doctor Germán Guerrero. Gracias por estar con nosotros en Convivencia Ciudadana, doctor. Muchas gracias a usted, Byron. Muchas gracias por esa presentación tan grande. Y bueno, lo cierto es que hemos estado transmitiendo el conocimiento del área penal y diferentes áreas del derecho. Pero en este caso el día de hoy vamos a hablar de derecho penal, para que la gente entienda y comprenda un poco sobre cómo funciona este sistema jurídico colombiano y de esta forma conozca sus derechos y también sus deberes, obviamente. Sí, así es. Doctor, vamos a empezar a hablar de una manera muy coloquial, sencilla, para que nuestros televidentes tengan más conocimiento, y se trata de, a ver, una persona la detienen, hay un allanamiento. Respetando las políticas establecidas de la rama judicial, de la rama penal, y escuchamos cuando la Fiscalía General de la Nación hace una redada o entra, se llevan muchas personas, ¿qué se les puede decir a estos familiares cuando se les llevan a sus, valga la redundancia, a su familia, y a todos los acusan de lo mismo? Un concierto para delinquir. Pero resulta que ustedes, cuando son duchos en el tema, ustedes dicen, necesitamos que los individualicen, pero vamos a entrar hablando primero de las etapas que tiene lo penal. Se los llevan para el búnker, empiezan. Bueno, listo, vamos a hacer precisión y claridad en algo, y es el procedimiento. Aquí lo importante es el procedimiento. Si entran personal del CTI, de la Fiscalía, a entrar a hacer un allanamiento, es porque existe una orden para que ello sea así, y esa orden es obviamente expedida por un juez de control de garantías a la cual previamente se le ha hecho dicha solicitud. Uno, como abogado penalista, lo primero que entra a verificar es que se encuentren en orden las órdenes de captura, valga la redundancia, y que haya obviamente esa autorización para el allanamiento. ¿Cómo estuvo desarrollado ese allanamiento? Porque nos ha sucedido casos, Byron, en los cuales ese allanamiento lo hacen de forma genérica. Pero la misma ley dice, el Código de Procedimiento Penal dice que debe señalarse en dónde, en qué parte del inmueble donde se va a hacer el allanamiento es los que tienen autorizados para ingresar. Entonces, lo primero que hay que ser muy claros con el televidente es que al momento de presentarse este tipo de situaciones legales, como personas que se encuentran, digamos en este caso siendo individualizadas y posteriormente reseñadas, tienen muchos derechos, los cuales deben de ser cubiertos y cumplidos por la legislación colombiana y por medio de sus funcionarios, operadores, que precisamente dan aplicación a esa orden judicial. Básicamente, ¿en qué consiste? En revisar de que sí le hayan leído los derechos a las personas, que las personas no hayan sido maltratadas, que el tiempo en el cual se hace el allanamiento y la captura esté dentro del término de ley, conforme a la orden solicitada precisamente por ese juez de control de garantías, que obviamente fue el que lo expidió. Y ya el abogado lo que tendrá que hacer es preparar una defensa preliminar en unas audiencias que son la legalización de captura, la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, que esa solicitud de medida de aseguramiento, Byron, es una medida facultativa por parte de la Fiscalía. Es decir, se habla de que son 3 audiencias concentradas, pero no siempre se hace la tercera. Estará en facultad de la Fiscalía o el delegado de la Fiscalía darla o no darla. Entonces empecemos por el procedimiento de captura. Sí. Si el procedimiento fue bien hecho, se le leyeron los derechos de la persona, tuvo derecho a conversar, designar un abogado contractual, porque es que hay que hacer una precisión, Byron, y es que he conocido casos en los cuales la persona dice, yo tengo un abogado de confianza, un abogado contractual, y sucede y acontece que cuando llega a ser presentado ante un juez de control de garantías, le dicen, es que su abogado no aparece, entonces acepte uno público, un defensor público. Sí. A él no lo pueden obligar a que acepte el acompañamiento de un defensor público, porque si él quiere estar acompañado de un defensor contractual, lo tiene todo el derecho y no es un derecho que lo puedan obligar a renunciar a él. Lo cierto es que esas audiencias concentradas que estoy mencionando se deben de realizar siempre dentro de las 36 horas siguientes a esa captura. ¿Para qué? Para que se pueda avanzar el procedimiento sin ningún procedimiento de nulidad posterior. Que es lo que conocemos como habeas corpus.
El habeas corpus sería el procedimiento que se puede iniciar una vez pasen esas 36 horas y a la persona no haya sido puesto en conocimiento de un juez de control de garantías. Y se llama juez de control de garantías porque será el juez que verificará que sus derechos fundamentales no sean violados o vulnerados. Por eso que Byron, que es que el derecho a la libertad es un derecho fundamental y solamente puede ser restringido o privado o limitado en ciertas ocasiones. Entonces, en este caso, el juez va a verificar esa captura, cómo se produjo. Si fue que los miembros de la policía lo lastimaron, ¿cierto? O sea, ¿cómo fue el procedimiento? El abogado contractual o el defensor público que le asignen al caso también verificará eso muy juiciosamente y si encuentra algún hierro procesal, le manifestará eso al juez de control de garantías para que tome el caso, lo analice y tome la decisión correspondiente. Doctor, vea, pero qué interesante y se le ve a usted cómo le fluye ese conocimiento. Mire, y se lo digo porque yo he trabajado en lo penal, llevo muchos años en la función pública, pero vamos a explicarle a la gente, o sea, si esa persona en esos momentos dice, no acepto en ningún momento que me represente un defensor del pueblo, pues un público. No lo acepto. Resulta que hoy hubo la redada, los condujen mañana para esa situación y en la tarde es que llega su abogado, el cual él quiere contratar y todo. ¿Qué haría el juez en esa parte? No, vea, aclaremos lo siguiente. Sí, es bueno. Y retomemos es que si se presenta, por ejemplo, la situación hoy, tienen 36 horas para hacer esa audiencia, 36 horas. O sea que mañana a esta misma hora, estamos hablando de 24 horas. O sea que es posible que en el transcurso entre las 24 y las 36 horas, casi siempre es que se celebra esa audiencia. O sea que sí da tiempo a que la persona se comunique con su abogado. Obviamente si su abogado se lo contrata y no aparece en el momento de la audiencia, pues hombre, lastimosamente tendrán que decirle a un defensor porque no van a dejar vencer el término de las 36 horas. ¿Cierto? Por lógica razón. Y una vez verificado si el procedimiento de allanamiento Byron, porque no siempre se hacen allanamientos, si el procedimiento de allanamiento es correcto, si la orden de captura está dentro del término de ley, si la orden de captura fue con el procedimiento adecuado, correcto, el policía le leyó los derechos al ciudadano, no habría nada que alegar en cuanto a ello. Entonces pasamos a la siguiente audiencia que se hace inmediatamente, finaliza esta legalización de captura y ahí vamos a imputar cargos. Entonces, ¿qué va a hacer la Fiscalía? La Fiscalía va a hacer una imputación fáctica y jurídica. ¿Qué significa ello? Eso. Imputación fáctica. Va a narrar los hechos de por qué usted presuntamente es el autor o el partícipe de una conducta punible. Y posteriormente a ello va a señalar claramente cuál es el presunto delito que usted se le está indicando, o sea, que usted presuntamente cometió. Ahora esa imputación fáctica y jurídica, el juez de control de garantías, como es un veedor de sus derechos fundamentales, entonces le va a preguntar a usted como ciudadano si usted se declara culpable o se declara inocente, haciendo una precisión, y es que esto es de manera libre, consciente y voluntaria, y su abogado defensor no puede hacer oposición a la imputación, porque la imputación es un acto de mera comunicación, razón por la cual no le caben recursos. Seamos más claros aún, porque de pronto la gente no entiende cómo es que es el tema de la notificación y comunicación. Sencillo, la Fiscalía le manifiesta a usted por qué se le está investigando y en ese momento usted quiere la calidad de imputado y a usted se le preguntará si usted es culpable o es inocente, haciendo una precisión el juez de control de garantías que manifestará que si usted se declara culpable usted tendrá un beneficio y ese beneficio es hasta el 50% de descuento si usted se declara culpable en esa instancia procesal. Usted dirá, Byron, hombre, ¿y por qué a razón de qué 50% de descuento? Muy sencillo. Es que como usted está ayudando a la administración de justicia y el aparato judicial, fiscalía, jueces no se van a desgastar en demostrar que usted es culpable, entonces el Estado lo premia. Pero ojo, es hasta el 50% de descuento. No estamos hablando del 50%, puede ser el 10%, puede ser el 20%, puede ser el 30%, puede ser el 40%, máximo el 50%, jamás más del 50%. Y eso será en este caso a decisión de quién, de un juez ya no de control de garantías, sino de un juez de conocimiento, que es el que va a dar la sentencia, que en este caso, si usted declara culpable, obviamente va a ser condenatoria. La recomendación, pues cada caso es muy particular, pero a veces haciendo preacuerdos de fiscalía, con fiscalía, lo que uno busca es ya tener un descuento claro y conciso, es decir, no dejar a ese margen tan amplio esa decisión de si es el 10, si es el 20, si es el 30, si es el 40 o si es el 50.
uno hace negociaciones con fiscalías, preacuerdos, dependiendo del delito, dependiendo de la situación, en caso tal de que la persona sea responsable penalmente, porque obviamente existen personas que son completamente inocentes y hemos tenido muchas situaciones de estas en las que las personas son inocentes y se hacen, digámoslo así, pasar situaciones que verdaderamente no han sucedido en la vida real como tal. Entonces, lo cierto es que no siempre que una persona se le esté indicando una responsabilidad legalmente es culpable. Bueno, mejor dicho, vamos a estar constantemente viendo el rostro del doctor Germán Guerrero. Vamos a hacer, por ejemplo, un aire en estos momentos porque le digo que me he metido en la película. Lo explicas muy bien. Gracias. Viene de la imputación, que yo voy mucho al Palacio de Justicia, incluso hace 2 días estuve allá. Y cuando, doctor, ya después de ese beneficio, pero usted toca el alma y la llaga de mucha gente. Y es, los que hemos ido a los centros penitenciarios y nos hemos dado cuenta de mucha gente inocente. Resulta, unos por miedo, unos por tratar de buscar ese beneficio, se allanan. Se allanan. Pero viene lo otro. Cuando usted le dice a su cliente, estamos firmemente convencidos que tenemos pruebas de que usted no es. Y él mismo le dice, doctor, yo me voy hasta lo último. Listo, lo que pasa ¿Qué es que pasa ahí? Ahí hay que hacer una precisión y es que el proceso no finaliza ahí. O sea, vienen unas etapas que van a continuar desarrollándose y en ese caso ya partimos de la legalización, ya hablamos de la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, como le decía Byron, es algo facultativo, dependiendo de la gravedad que revise, qué tanta, a veces la fiscalía de por sí no tiene que mostrar pruebas en la audiencia de formulación de imputación. Conozco casos en los que los fiscales lo hacen para causar un poco de temor y que la persona se allane y se declare penalmente responsable, porque para nada es un secreto, hombre, Byron, que en este país a los fiscales son medios por condenas. O sea, hay que hablarlo con claridad. Pues. Ahora le voy a preguntar sobre eso. Muy bien. Hay que hablarlo con claridad. Sí, señor. Entonces, a veces tratan de sacar todo este elemento material probatorio para que la persona se allane, se declare penalmente responsable, pero lo que pasa es que no sabemos si esas pruebas que dicen tener, digamos que sí existan, que las pruebas existan, pero no sabemos si las pruebas son válidas. Entonces, habría que entrar a analizar por parte del defensor, ya no en la audiencia de imputación, sino en la audiencia de formulación de acusación, de la cual hablaremos ahorita después de los mensajes institucionales, sobre cómo es el procedimiento de la misma. Muy bien, ya regresamos. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.
Amables televidentes, estamos entonces hablando hoy de derecho penal, algo que nos interesa a todos, a todas, a la gente que está ahí viéndonos por televisión. Estamos en Convivencia Ciudadana. Un saludo muy especial a nivel nacional e internacional a todos y cada uno de estos televidentes y a los oyentes de la emisora Minuto de Dios 1230M, la señal del cielo. Estamos con el doctor Germán Guerrero. Lo he dejado ahí que él vaya, mejor dicho, que es que nos va entreteniendo y nos vamos metiendo en la película, y eso ha creado conciencia, doctor Deroy, que es lo que nos estás enseñando y nos estás abriendo esos ojos. Y es que sí, se cometen muchos errores, y aparte, porque es que no es lo mismo hablar de una separación, no es lo mismo hablar de una sucesión, que perder la libertad a un ser humano. Total. ¿Cierto? Entonces ahí es donde la emocionalidad se cometen muchas faltas. Eso es algo muy común en las audiencias. De hecho, hace poco tuve una audiencia en la que iniciamos a las 3 de la tarde y finalizamos a las 2 de la mañana. Nos fuimos continuos. No puedo decir exactamente cuál es el caso, Sí. pero porque no hay lugar a ello en este momento, ¿cierto? Pero en ese tipo de audiencias es en las que uno como abogado defensor puede, digamos, entrar a jugar y casi entrar en esa parte emocional de la persona que está siendo imputada, de la persona que posiblemente sea privada de la libertad como medida de aseguramiento, y obviamente de la familia. Ahí es cuando uno ve verdaderamente al ser humano como tal, Sí. porque en últimas vivimos en un sistema en el cual todo funciona de una forma muy rápida, muy célere, pero a veces no nos sentamos a observar lo bello que es la vida y lo bello que es la libertad. Y mucha gente, obviamente por necesidad, a veces cometen delitos, conductas que son punibles, y obviamente esto tiene una consecuencia desde el punto de vista legal. Lo que hace el defensor penal no es entrar a alcahuetear la conducta delictiva de una persona, sino, al menos en mi caso, yo veo las cosas desde un punto de vista humano. Te lo voy a decir por qué. A mí nunca me han llegado a cometer un hurto y no estoy de acuerdo con ello, y me parece que todo este tipo de situaciones tienen que tener una consecuencia jurídica grande. Pero pienses en aquella persona, Byron, que comete el delito no porque sea un delincuente innato, como lo decía Hot, sino porque la misma sociedad lo ha corrompido, como diría Rousseau. ¿Y a qué voy con ello? Con esa argumentación. Hombre, Byron, seamos claros. Usted y yo somos como personas, como seres humanos, somos seres sintientes y emocionales. Sí. Hombre, si vivimos en un estado, y esto sí lo puedo decir abiertamente, en el que todos pagamos impuestos, en el que esos impuestos se deberían de ver reflejados en salud, en educación, en oportunidades de trabajo. No estoy hablando de un estado paternalista, como mucha gente propone de Venezuela, etcétera, sino en un estado que debe dar bienestar a sus ciudadanos, porque es que estamos pagando impuestos. Y entonces si llega el político corrupto y se roba la plata, y su oportunidad de salud, su oportunidad de trabajo, su oportunidad de educación, de salir adelante, no de ser persona, porque todos somos personas, sino de ser, digamos, una persona educada, poder tener oportunidades de desarrollo, pues se van a ver perdidas, porque este señor corrupto que está ocupando un puesto en el Congreso de la República se robó su bienestar y el bienestar de su familia. Entonces, como se robó el bienestar, entonces, ¿qué pasa? Esta persona trata de buscar trabajo y no lo encuentra. La mamá tiene cáncer, va a la EPS y la EPS le dice, hombre, ya, sencillo, su mamá se está muriendo de cáncer, le duele todo, es una enfermedad económicamente catastrófica y en todo sentido es catastrófica. Y le dice, muy sencillo, hombre, vaya y tutele y gana la tutela. Y aún así no quieren cumplir, entonces haga un incidente de desacato. Y aún así no quieren cumplir. Usted ve que su mamá todos los días se va muriendo y se va deteriorando su salud. Entonces usted dice, hombre, si la quimioterapia vale 30 millones, hombre, es lógico que a una persona se le va a dañar la mente y va a decir, hombre, ¿y por qué no cometer un hurto? ¿Por qué no conseguir lo que por ley y por derecho me corresponde? Entonces, ¿por qué voy con todo este mensaje, Byron? Hombre, el Estado tiene sus errores y el Estado colombiano está haciendo que muchos ciudadanos cometan delitos. Eso es natural. Hombre, Byron, usted tiene un hijo menor y todos los días llega usted a la casa, no tiene trabajo y el niño le dice, papi, hoy sí podemos comer.
Byron, o sea, no estamos alejados. Yo estuve haciendo prácticas en la personería de Medellín y conozco barrios en los cuales, Byron, en un tarro de gaseosa ponen agua con papel periódico y eso es lo que consumen para dejar de sentir esa necesidad de hambre. O sea, estamos hablando de una realidad que cobija toda la ciudad. Entonces, como el alcalde y otros entes van a decir, hombre, a una niña no se prostituya, no haga tal cosa, viendo que es que el Estado no está haciendo nada. Entonces, en ese tipo de situaciones es cuando uno ya entra desde el punto de vista emocional a ver las cosas y dice, hombre, nadie debe cometer delitos, nadie debe cometer conductas punibles. Y el Estado reconoce esa falla, Byron, y le voy a decir dónde. En el Código Penal, la Ley 599 del año 2000 establece un principio y se llama marginalidad. Y por medio de marginalidad muchas personas obtienen el 50% de descuento de sus penas. Hombre, ¿por qué? Porque el Estado está reconociendo que efectivamente hubo una falla del Estado. Digo, no, es que la necesidad es a tal punto que a esta persona le tocó delinquir. Hombre, vea, no nos vayamos tan allá. Miremos un caso muy concreto, el caso que fue público y salió por todos los medios de comunicación del señor que robó unos caldos de gallina Maggi en una cadena de supermercados del país muy reconocida, y entonces lo condenaron a 5 años, pero es que el hombre llevaba 2 o 3 días sin alimentarse, y estos caldos eran para echarlos en un agua y ponerlo a calentar y poderlo consumir. Entonces estamos viendo que es que hay, desde el punto de vista operativo del Estado, en ese momento, no es por nada, pero el Estado colombiano es un Estado fallido. Bueno, pero entonces referente a eso y seguimos buscando, y no somos enemigos en ningún momento, ni del Estado ni nada, pero tenemos que reconocer. Claro, a mí me gusta mucho como habla usted, así hablo yo, a calzón quitado. Hay unas falencias tan grandes que después más adelante vamos a hablar qué está pasando con el hacinamiento y todo eso, porque yo siempre he hecho una invitación en una Colombia nueva, y es que simplemente a los políticos, a estos corruptos, los lleven a un patio, el 8º, el 7º en Bellavista, los lleven a la Guayana, y no donde tienen billares y fincas, porque pues ¿qué les va a doler? Total. Total. Mire, yo voy a poner un ejemplo muy claro y voy a responder por eso. Lo voy a hablar como ciudadano colombiano. Hace poco llegó al país el señor exministro, este señor de agro... Ingreso seguro. Ingreso seguro. Yo iba a decir otra palabra, pero más bien agro muy bueno que me ayudó. Él llega y lo que voy a hablar es muy sano, pero es muy cierto. Aquí ya se está hablando de cómo quedaría en libertad, cómo quedaría esto y lo otro. En Estados Unidos nos mostraron hace poco cómo lo sacan con un uniforme naranjado, con sus cadenas, con sus cosas, y digo yo, vea, mire, lloraron, yo vi la entrevista que le hicieron a la esposa, no estoy diciendo que estoy deseando nada en contra de él, pero yo soy como usted, estoy poniendo un ejemplo claro. Claro, total. ¿Qué está pasando? Después vamos a hablar de eso y por eso usted más adelante va a llegar con nosotros de nuevo para que continuemos con esta situación, y es las falencias de ese Estado, y que uno sabe que mucha gente, usted y yo hemos ido mucho al Palacio de Justicia, vaya allá afuera para que escuche tristezas. Total. Total. De la gente que está allá, mejor dicho, que no saben ni qué hacer. Y son unas historias de vida pero impresionantes. A mí me gusta ahí es donde estábamos hablando precisamente de la situación de las personas. Hombre, claramente usted y yo nos podemos sentar y comer, ir a pedir un plato, X o Y plato y pagarlo. Pero hombre, es que hay gente que vive con menos de 2.000 pesos diarios. Claro. Entonces usted como le dice, señor Estado, no, pues hombre, déjate morir. Hombre, vamos al Estado, el Estado del ser humano, el estado de necesidad. Hombre, todas las personas tienen su derecho y la necesidad del cuerpo lo hace buscar alimento por donde sea. Entonces, obviamente, existen personas que se encuentran dedicadas al hurto y eso ya es un trabajo para ellos. Condena total para esas personas. Pero cada caso es muy particular, como lo decía Byron. Claro. Cada caso es muy particular. Hay personas que lo hacen por necesidad. Hay personas que lo hacen por necesidad. El caso lo del caldo Maggi que le comentaba ahorita. Pero hay personas que obviamente es un estilo de vida, es un trabajo, y estas personas obviamente el Estado tiene que entrar a desarticular todo este tipo de grupos al margen de la ley. ¿Cómo le parece que incluso la Fiscalía General de la Nación dice en Colombia varias veces y lo repite, que se suspendan operativos, que no más? Eso es imposible. Y es de hecho por el mismo hacinamiento. Es por el hacinamiento, pero es imposible. Pero vea que es otra falencia del Estado, Byron. Claro. Porque es que estamos hablando de, bueno, suspender operativos que porque hay hacinamiento, pero es que es una falencia del Estado el hecho de que entremos también a llevar un montón de gente para los centros penitenciarios y carcelarios en medida de aseguramiento, viendo lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que debe ser, digamos, la última ratio como tal, así como lo señala la Corte Constitucional. Porque es que ahorita que estamos hablando de la última audiencia concentrada, que es la solicitud de medida de aseguramiento, que es algo facultativo por parte de la Fiscalía,
En muchas ocasiones lo que se pretende es privar a la libertad a la persona mientras se adelanta toda la investigación. O sea, en este momento la persona sigue siendo presuntamente inocente, que es un derecho que todas las personas tienen, a presumirse la inocencia hasta que un juez declare obviamente lo contrario. Pero mientras que ello es así, entonces la persona va a estar privada de la libertad en un centro penitenciario y carcelario con verdaderas personas que ya han sido condenadas la mayoría, Sí, es que y entonces esta persona, si tenía trabajo, hombre, sin trabajar, si tenía hijos, entonces los derechos del menor, ¿qué? ¿Quién les va a alimentar esos menores de edad? ¿Cierto? Y mucho, vea, Byron, es que la situación es muy clara. La mayoría de la gente que está en la cárcel son personas de escasos recursos. Entonces, hay que ser muy claros. Si esta persona tiene un menor de edad por el cual está respondiendo y sea, sin que sea obviamente condenado, se va para una cárcel provisionalmente, obviamente también se le está traduciendo esa sanción a ese ciudadano, al hijo menor. Entonces hay unas cosas que hay que entrar a analizar y yo creo que el sistema colombiano debe modificar, y es más que todo por el tema de lo que concierne a esa presunción de inocencia. Y hombre, Byron, del tema de la resocialización, el Código Penal es muy claro, y lo que busca el Código Penal no es ojo por ojo y diente por diente, lo que busca el Código Penal es la resocialización del individuo. Y si a eso vamos, entonces hablemos de una persona que sea condenado por un hurto y vamos a llevarle a un centro penitenciario y carcelario a que se codee con grandes zampones que verdaderamente han cometido delitos muy graves contra el pueblo colombiano, y entonces lo que se convierte el centro penitenciario es en una universidad del crimen. Sí, eso es. Eso es, mire qué tan importante esa frase, la universidad del crimen. Porque es que mire que es lamentable, y hacemos un par ahí para ir a lo de la tercera, que es cuando se hará juicio, ¿cierto? Que pasamos de ahí. Pero mire que usted lo dice muy interesante. Le voy a hacer una pregunta. Resulta que Bello, Antioquia, mi municipio, que me siento orgulloso de trabajar allá yo trabajé prestando un servicio siempre de civil en determinados momentos porque había cárcel municipal, cárcel que muchos municipios la tenían. Estos alcaldes, en su ir y venir, negociaron y salieron de ella. La pregunta mía es, ¿qué hay de cierto que todo municipio está obligado a tener una cárcel municipal? Bueno, eso es un cuento que se ha propagado por las grandes ciudades del país. Siempre. Y siempre se ha escuchado, pero es como el tema del jurado de conciencia o los jurados que pueden apoyar las causas criminales. Dentro de la Constitución política se encuentra, pero es algo que no es aplicable. Y no es aplicable porque no es sostenible económicamente, y no es sostenible económicamente porque este no es el sistema estadounidense, donde el Estado va a aislar al jurado y los va a aislar de los medios de comunicación para que no vayan a ser contaminados en el momento de tomar la decisión. O sea, en el Estado colombiano vivimos en un Estado en el que todo es muy bonito desde el punto de vista de la Constitución, pero cuando vemos la realidad, a los entes estatales les sale pus. Listo, pero entonces apenas ingresemos, vamos a unos mensajes institucionales y le voy a hacer una pregunta referente a eso. Ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cables tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire.
Mejor dicho, estamos en estos momentos con Convivencia Ciudadana muy contentos, doctor. Mejor dicho, el conocimiento, la forma de explicar. Y créame, se me siente y se me ve la felicidad, es porque yo siempre en todos los programas de radio y televisión quiero que a la gente se le hable sencillo, pero claro. Claro, porque nosotros no podemos estar maquillando las cosas. Porque es que usted y yo conocemos la población que está detenida es mucha. Y cuando una persona está detenida, no está sufriendo esa persona solamente, es un núcleo familiar. Total. Que si yo saliera a marchar con usted y con los familiares de los privados de la libertad, pues nos tienen que cerrar toda la autopista, porque es que son muchas las personas. Son bastantes personas. Bastantes. Claro. Vamos a ese tema para que nos quede claro. Entonces, se captura, se legaliza la captura, vamos a la imputación de cargos, pero resulta que Edison, Tatiana, un ejemplo, ellos dicen y hablan contigo y te dicen, doctor, nosotros no fuimos, doctor, nosotros no vamos a allanar, que eso pasa también. Total. ¿Qué pasa cuando usted decreta, usted le escribe al juez o le dice al juez, mis poderdantes no se van a allanar? Bueno, claro que sí. De hecho, esa facultad de decir si se allana o no se allana no es del defensor. El defensor no lo manifiesta. Siempre lo va a manifestar es el cliente, que es el poderdante o el prohijado. Entonces, obviamente, el prohijado sí puede solicitarle al juez 2, 3, 4, 5 minutos para hablar con el abogado contractual o el abogado público, en algunas ocasiones abogado de oficio, y el abogado ya entrará a explicarle a ese prohijado cuáles son las consecuencias, obviamente, y los beneficios también, que básicamente lo estamos exponiendo ahorita acá. Consecuencia lógica, condena. Consecuencia lógica, un descuento. ¿De cuánto? No sabemos. ¿Por qué? Porque es hasta el 50%, del 10, del 20, cada caso es muy particular, o sea que de cada caso, el juez de conocimiento, ya no el juez de control de garantías, en ese momento no se dirá cuánto es su condena, seguirá privado de la libertad y se le dará una condena posterior. Y, obviamente, dependiendo de ello, entonces ya la Fiscalía va a solicitar medida de aseguramiento intramural o domiciliaria, y ahí vamos a aclarar una cosa. Una cosa es que usted esté en detención domiciliaria de forma preventiva o como medida de aseguramiento, y otra cosa es que usted tenga domiciliaria como condena. Son dos cosas diferentes. Sí. ¿Sí? La domiciliaria preventiva es cuando se le hicieron estas audiencias preliminares y el juez dice, bueno, vamos a dejarlo provisionalmente en su domicilio mientras se adelanta la investigación. Mientras se adelanta la investigación, no es que usted haya sido condenado a una domiciliaria, no es eso. Hace poco me llamaron de un programa radial, ¿puedo decir el nombre? Claro. De la W Radio, que tiene que ver con debates en Bogotá, y hacían una pregunta muy particular, que si nosotros estábamos de acuerdo o no con el tema de la eliminación de la prisión domiciliaria. Y la respuesta es muy clara, no estamos de acuerdo con la eliminación de la prisión domiciliaria. Hay unos casos muy particulares en los cuales, de no existir esta medida, se entraría a afectar un núcleo familiar. Y hay que hacer una precisión, lo digo porque en muchas ocasiones he visto derechos vulnerados de menores de edad, y es como cuando, por ejemplo, supongamos que aquí en Medellín capturan a una persona que todo su núcleo familiar vive en Medellín, igualmente tiene hijos menores, y sucede y acontece que la persona es capturada, se le adelanta todo el procedimiento, es condenada y lo trasladan de cárcel, por ejemplo, para la cárcel de Bogotá, para una cárcel en Bogotá. Hombre, esos menores están perdiendo esa estabilidad de ese núcleo familiar. Entonces, hay un artículo del Código Penitenciario y Carcelario, que si no estoy mal está por ahí por el 60, que señala claramente que para poder hacer un traslado de una cárcel a otra, como mínimo de pasar, uno de los requisitos dice que como mínimo de pasar un año. Esta persona está recién trasladada para la cárcel de Bogotá, entonces ese requisito no se podría cumplir. Por vía de tutela hemos sacado varios procesos avante, en los cuales sin cumplir ese requisito legal, poniendo en claridad al juez de tutela, en este caso, de que se están vulnerando los derechos de un menor a su núcleo familiar, nuevamente remiten al interno para la ciudad de Medellín. Obviamente esto es algo que cada caso es muy particular y que cada juez tendrá que estudiar y analizar, porque no siempre se da. Pero es claro informarle, y es muy importante informarle a los televidentes de este canal, que ello es posible y que se pueden hacer este tipo de solicitudes, y lo digo porque, hombre, eso es el diario vivir, eso es pan de cada día. Pero retomemos, porque
a veces tratando de Sí, dar estas sí. cápsulas jurídicas que sé que les interesa mucho a los televidentes, y las personas que nos están viendo de pronto dicen, hombre, nunca me ha tocado ese tipo de situaciones, pero muy probablemente a un familiar o a un conocido le puede llegar a suceder Claro. algún tipo de Claro, esos problemas claro. legales, y es importante que digan, hombre, usted tiene derecho a guardar completamente silencio. Que si a usted le van a preguntar algo sin que esté su abogado, usted puede guardar silencio, y ese silencio no puede ser considerado como una aceptación de una responsabilidad. Obviamente, posteriormente ya asesorado por un abogado, usted sí podrá entrar a tomar decisiones de forma libre, consciente y voluntaria, porque obviamente quien sufre la condena no es el abogado, es el prohijado, la persona que en este momento adquiere la calidad de si está sindicado, si está imputado, si es acusado, si va a ser condenado. Entonces hay que hacer mucha precisión en eso. Finalizadas esas audiencias preliminares, legalización, imputación y solicitud de medida de aseguramiento, posteriormente la Fiscalía tendrá que acusar, y en esa audiencia de formulación de acusación que es posterior a estas, que habíamos mencionado anteriormente, tendrá que desplegar todo el elemento material probatorio lícitamente obtenido. Entonces ya el abogado defensor analizará esas pruebas, y posteriormente en una audiencia que se llama preparatoria, el abogado tendrá que entrar a tratar de controvertir esas pruebas y manifestar el por qué, obviamente estas pruebas, si son eficaces, si son válidas, ¿cierto? Si no fueron obtenidas ilícitamente. Y posteriormente ya nos enfocaremos en lo que es el juicio oral, y en el juicio oral obviamente ya habrán unos alegatos, y ya el juez de conocimiento será quien tome la decisión que por cierto es apelable. Si la persona es condenada, pues se podrá apelar, es decir, que un juez superior conozca sobre el trámite que se adelantó y diga si efectivamente confirmo la decisión o la revoco. Disculpa ahí, uno, ¿se ha logrado dentro de su experiencia también que los que se han ido a juicio, se ha comprobado y usted ha argumentado donde dice qué pena, es que él no era culpable? O sea, se ha logrado, cuando dice ni me allané ni nada de eso, dejé que se siguiera todo. Y en medio de esas pruebas han logrado que quede en libertad la persona. Sí, claro, obviamente. Pues de hecho, la pregunta que me hace es, por cierto, no he tenido ninguna persona que haya sido condenada. No falta el día, obviamente, que uno pierda un proceso, ¿cierto? Sí, pero cuando se adelanta este tipo de procesos hay dos opciones: o se hace un preacuerdo si la persona está muy salpicada de muchas pruebas, o se hace, digamos, se vaya uno hasta juicio a tratar de demostrar la inocencia de la persona. Cuando digo que no han habido, digamos, ese tipo de condenas, es de las condenas que ya estamos hablando de privación de la libertad en centro penitenciario y carcelario. Obviamente sí he tenido personas que han sido condenadas, pero a lo que hago alusión es condenadas que quedan en libertad por beneficios de suspensión de la ejecución de la pena inferior a 4 años, o en una domiciliaria que en últimas, a mi criterio, eso es como una libertad. Y le voy a decir por qué: porque no es lo mismo que usted esté en la cárcel pagando una gaseosa a 6.000 pesos o a 8 o 10.000 pesos que estar en su domicilio. Claro, Viendo, por ejemplo, en este caso tengo un cliente que ya se volvió amigo, y el hombre en ese momento se encuentra en domiciliaria y trabaja desde la casa en la modalidad de teletrabajo, que es una modalidad aceptada por el gobierno, institucionalizada desde hace varios años, y con esto tiene unos recursos, y con esos recursos sostiene a su familia. Entonces ahí es donde está la verdadera resocialización del individuo, que la persona pueda trabajar, obviamente modificar sus conductas, sus pasos que fueron, digamos, adversos a la ley, y poder, digamos, marcar una pausa en lo que era su camino, y corregir y comenzar una nueva vida, que eso es lo que busca el Código Penal. Es que lo que busca el Código Penal no es llevar a una persona a la horca. Pero aquí es al contrario. Aquí es al contrario. Aquí al contrario, porque es que toda la vida he escuchado, y cuando trabajé como detective en la forma civil, siempre se ha hablado de una resocialización. Pues yo no he visto la primera, pues que se pongan en cintura el Estado y vamos a resocializar. Aquí antes entran, y usted dijo algo muy importante, y no es un desconocimiento para nosotros, es la Universidad del Crimen. Total. Porque es que, mire, yo le cuento por qué cuando Bello San Quintín, que era la cárcel de San Quintín, allá nosotros deteníamos a los personajes en el municipio, pero también se llevan a su cárcel municipal, y era muy fácil porque, aparentemente, entre comillas, porque de todas formas están en su municipio, y de todas formas habían padres de familia muy buenos, había gente, casos como estos, que alguien violentó en una borrachera, y le llegaron a preguntar cuántas veces le ha pegado a la dama, era primera vez una cuestión, pero estaba en un ambiente más sanito, entre comillas. Pero en este caso tenemos que está la Cárcel Nacional de Bellavista, donde por ser jurisdicción de Bello los deben de recibir, una cuestión y la otra. Entonces la gente tiene que
vincular, a meter a un patio con Raimundo y con todo el mundo. Ahí no vale que escoja, que elija, que esto y lo otro. Y ese es un problema gravísimo que Claro se que está sí. dando. De hecho, Byron, hay que hacer una precisión para que el programa quede completo. Sí, Y es que algunos delitos permiten beneficios. Claro que yo estaba hablando ahorita de la suspensión de la ejecución Sí. de la pena y domiciliaria. No todos. ¿Dónde encontramos esa categoría de delitos que no tienen beneficio? Sencillo. Ley 599 del año 2000, artículo 68A. El artículo 68A dice: estos delitos no podrán tener beneficio de suspensión de la ejecución de la pena ni domiciliaria. ¿como cuáles? Haciendo, por ejemplo, una precisión. Vea, hace poco me tocó un caso de una señora que se entró a un almacén, una cadena grande de almacenes, y se hurtó una fuente de chocolate. Esta persona se hurtó una fuente de chocolate y ese delito, como ella lo cometió rompiendo unos pines de seguridad, esas alarmas que pitan a la salida de del supermercado, de la cadena de supermercados, ahí ya entró con un calificante. Y ese calificante impide tener beneficios. Entonces, uno de ellos, el hurto calificado, no tiene beneficio. ¿Un hurto agravado tiene beneficios? Tiene beneficios. Contanos esa El hurto- diferencia, hurto calificado, el- hurto agravado. Lo que pasa es que el legislador colombiano, en medio de su sapiencia y su inteligencia, ha revestido ciertas conductas como más graves que otras, ¿cierto? Por ejemplo, cometer un hurto agrediendo físicamente a la persona que se le va a hacer a cometer el hurto. Entonces ya empiezan a generarse unos agravantes y unos calificantes, y dependiendo si es agravado o calificado, y ya a veces cuando uno hace preacuerdos con la fiscalía, uno lo que hace es negociar. Bueno, hombre, yo tengo claridad, si el hurto es calificado, mi cliente no va a poder estar en su casa y tampoco va a poder quedar libre si no tiene antecedentes. Entonces, lo que uno como defensor penal, pues ¿qué hace? Hombre, sencillo, hace una negociación en caso de que las pruebas claramente son contundentes, son claras, evidentes, videos, declaración del guarda de seguridad, etcétera. Hace una negociación con fiscalía, se hace un preacuerdo por esa aceptación, se le quita ese calificante, de tal forma que si llega a ver la condena como tal, entonces, consecuencia lógica, podría quedar libre o con una suspensión de la ejecución de la pena, una domiciliaria. Obviamente, eso no es algo que el abogado defensor esté haciendo alcahueta con el ciudadano, sino que es que se está trabajando es conforme a lo que dice la ley. Entonces, la ley permite tener este tipo de garantías, pero en ciertos delitos se puede hacer ello. Por más que usted haga un preacuerdo con la fiscalía, en muchas ocasiones, si el delito reviste de tal gravedad, hombre, le toca irse hasta el juicio al defensor para tratar de demostrar la inocencia, desvirtuar lo que se ha imputado, tanto fáctica como jurídicamente, porque en caso contrario, el cliente va directamente para la cárcel. Antes de que nos vaya el programa fático. Fácticos son los explícales, hechos, por favor. los hechos que se han presentado, lo que sucedió, eso es lo fáctico, son los hechos que han sucedido y que son los que narró la fiscal o el fiscal delegado al momento de la imputación y que deben de guardar relación, congruencia, lo dicho en la imputación de los hechos fácticos que no se pueden modificar con lo que se manifiesta en la acusación, y es lo que tendrá que llevar a cabo hasta el juicio. Lo que sí podría haber una variación de pronto de la imputación jurídica. Hombre, por ejemplo, el caso de un cantante muy reconocido. Este cantante se le imputó tentativa de homicidio, eso fue Voz Populi aquí en Antioquia, tentativa de homicidio. Después de haberle imputado tentativa de homicidio, la persona con la que se había atentado murió, falleció. Entonces tuvieron que modificar la calificación e imputarle ya un homicidio agravado. Muy bien, ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. 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 ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal, está al aire. Continuamos en Convivencia Ciudadana, estamos hablando de derecho penal, las etapas que conllevan a una detención,
la que lleva a una imputación de cargos, luego a un juicio y todo lo que nos embarga a nosotros no solamente en el país sino en el mundo. Pero tengo una inquietud de un televidente. El delito cuando una persona ingresa a un centro penitenciario y lo detienen dentro del centro penitenciario con droga, que le va a llevar a una persona que está recluida. Tiene esa persona, entonces lo capturan, el IMPEC, lo trasladan al búnker, allá hacen la ley, todo lo que tienen que hacer. Pero la pregunta es, ¿tiene beneficio de domiciliario? Vamos a analizar el caso y es el siguiente, que es que hay que mirar cuánta es la incautación de droga que se estaba tratando de entrar y si estaba tratando de entrar él o instrumentalizando a un menor de edad, como se ve en muchas situaciones. Entonces, el caso del televidente es muy particular, Byron, y hay que entrarlo a analizar, porque no es lo mismo que esté tratando de entrar X o Y cantidad de gramos a que esté tratando de entrar una libra de marihuana o de cocaína y fuera de eso utilizando menores de edad. Delitos contra menores de edad. Ley 1098, que es el Código de Infancia, que fue hace poco también modificado por otra nueva disposición normativa, establece claramente: no existen beneficios legales en delitos contra menores, no existen. Entonces, el caso del televidente, hay que manifestarle que toca analizar muy claramente esa situación. 48 pastillas de Roche. Y hay que mirar la imputación, si es por tráfico o si le están endilgando una responsabilidad adicional a ese tráfico. Por ejemplo, he conocido casos en los cuales simplemente por la persona estar vendiendo el estupefaciente ya lo relacionan con una organización delincuencial. Y hay muchas ocasiones lo que sucede, Byron, y es que ahorita hablamos de los beneficios legales y está que yo creo que para los televidentes ha quedado claro. Lo que pasa es que existe algo que se llama inflación punitiva. Entonces la fiscalía, para después decir, bueno, vamos a hacer una negociación, vamos a hacer un acuerdo. Entonces, bueno, abogado, hagamos pues el acuerdo. En la imputación te infló punitivamente, como le había dicho yo a los televidentes, la imputación es un acto de mera comunicación, no le caen recursos. El abogado no puede decir, objeción, su señoría, interpongo recurso porque la fiscalía está inflando punitivamente contra mi prohijado. No. Entonces, ¿qué hacen muchos fiscales? Vamos a ese caso, imputan tráfico de estupefacientes y adicional a ello concierto para delinquir. Pero por ninguna parte están las pruebas de ese concierto para delinquir, y usted ve en los periódicos que capturaban a tal persona que pertenecía a X o Y banda, X o Y organización criminal o delincuencial. Entonces ya cuando el apoderado, es decir, el abogado va y negocia con el fiscal, entonces el fiscal dice, bueno, hágale, yo le quito pues el concierto para delinquir y se lo voy a dejar pues en el tráfico. No te está dando ningún beneficio, porque lo que hizo fue inflar punitivamente para después dejarlo como verdaderamente debe haber quedado. Cada abogado defensor tendrá que analizar el caso en particular para poder decir si es posible o no es posible o tiene un beneficio. Y hombre, Byron, dado que el tiempo en televisión es muy corto, hay una cosa adicional de un delito que se comete mucho en el país y que quiero que los televidentes conozcan, y es que la violencia intrafamiliar no es querellable. Eso significa que ese delito no es desistible, y si no es desistible no es conciliable, razón por la cual en este tipo de procesos de violencia intrafamiliar el abogado defensor tiene que irse hasta las últimas consecuencias en un juicio para tratar de demostrar la inocencia, porque en caso contrario la persona lo va a pagar ese delito en un centro penitenciario y carcelario. La violencia intrafamiliar no es muy consultada, no tiene beneficios legales, y adicionalmente la violencia contra servidor público, y se lo digo porque este tipo de casos llegan muchos a la ¿Esa del oficina. servidor público? La violencia contra servidor público. ¿Qué? No tiene beneficios legales, o sea, no hay posibilidad de que una persona que cometió violencia contra servidor público termine en su domicilio o termine en libertad por una suspensión de ejecución de Me pena. das una buena noticia, yo soy servidor público, porque es que incluso por ahí vi que la semana pasada agredieron a 2 agentes de tránsito e incluso los empezaron a judicializar y todo eso, pero es una falta grave, ¿cierto? Así como nosotros nos la aplican también. Es lo que yo le estaba manifestando a usted, Byron. Va a tomar agua, que es bendita. Ya la tengo bastante reducida porque lo que hemos hecho en este programa es hablar bastante. Pero quería hacer esa precisión porque a veces las personas de forma acalorada toman decisiones porque un agente de tránsito le va a imponer un comparendo y entonces lo que hacen es agredirlo y terminan agravando su situación. Que ya no van a pasar de pagar una multa en tránsito, sino que tendrán que pagar abogados para una defensa, que tendrá que ir hasta juicio, que si en caso tal de hacerse un preacuerdo, en últimas quedarían en una cárcel, entonces van a gastar mucho más dinero. Entonces, la recomendación obviamente en este caso es ese tipo de situaciones. Y hombre, tampoco hay necesidad de agredir a un familiar. Uno entiende obviamente que personas se ofuscan,
pero ese tipo de delitos, de conductas punibles, no tienen beneficios. Entonces la invitación es precisamente a ser un poco más controlada en este tipo de situaciones, porque a veces la gente es muy intolerante, que la gente de tránsito, cumpliendo sus funciones como agente de tránsito, en su rol como agente de tránsito, ves que estás vulnerando una norma de tránsito y si usted no la está respetando, indiscutiblemente la gente de tránsito va a llegar a imponerle una sanción, que en este caso sería un comparendo. Bueno, doctor Germán Guerrero, cuéntanos tu oficina, cómo está constituida antes de terminar en este programa, ¿dónde están ubicados? Bueno, la verdad, Byron, es que nosotros estamos ubicados en varias partes del país. Estamos en Pereira, estamos aquí en Medellín, estamos en Bogotá y estamos aperturando nuevas sedes aquí en el país. También tenemos sedes en Panamá, en México, Estados Unidos, en la parte de Miami y en la Florida en Estados Unidos y en Argentina y España. También estamos prestando servicio. Aquí en Colombia, pues en Pereira estamos en el edificio Diario de Lotún, aquí en Medellín estamos en el edificio Gaspar de Rodas, esto es sobre la avenida Oriental, diagonal a la iglesia de San José, la oficina es la 405 y nos pueden consultar y buscar en redes sociales como Guerrero Abogados. Excelente, incluso tuve la oportunidad de estar la semana pasada en su oficina y todos tan geniales, tan sencillos y tan profesionales. Muchas gracias, Byron. Consejo que le quieras dar a la gente en este programa tan ameno, tan instructivo, sobre cuando le detienen un familiar. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Sencillo, contactar un abogado de confianza, guardar silencio ante cualquier interrogatorio que se presente por parte de algún funcionario público. Está usted en todo su derecho de guardar silencio y lo más importante, contratar a un abogado ético que le narre y le cuente su situación jurídica de una forma honesta. He conocido casos en los cuales las personas llegan a ser condenadas sin previamente haber sabido las consecuencias de X o Y acto que se hubiese prohibido presentar. Las etapas en derecho son preclusivas, o sea que ya después usted no puede llegar a decir, me allano, sí, acepto cargos, y bueno, le van a dar hasta el 50% de descuento y posteriormente decir, ah, no, yo me arrepiento. No. Aquí esto es un procedimiento muy serio, estamos hablando de algo que se adelanta ante funcionarios judiciales, con fiscalía, entonces ya lo hecho está. Por eso es muy importante que una persona, un profesional del derecho, lo guíe y que usted sepa escuchar y tenga claridad de lo que puede suceder si usted toma una u otra decisión. Porque indiscutiblemente, hombre Byron, el mensaje es claro. Toda persona que cometa una conducta punible va a enfrentar una sanción. Ahora la pregunta es, ¿qué sanción y qué tan drástica es la sanción? Para eso está el abogado. No para sacar gente de casi, la persona que tiene casi un pie en la cárcel, sino para tratar de sacar a la persona de la mejor manera posible, porque la persona tiene que reconocer, obviamente, Byron, con las consecuencias de su actuar, de sus delitos. Razón por la cual lo que buscaría el abogado defensor siempre va a buscar que la persona salga lo mejor librado posible. Doctor Germán Guerrero, mejor dicho, muy contento, y de aquí en adelante oficialmente les digo, amables televidentes a nivel nacional e internacional, a este hombre y a su firma la tendremos también en radio, en los 1230 AM en directo a nivel nacional e internacional, en la señal del cielo, el Minuto de Dios. Y por supuesto acá están las puertas abiertas para que nos sigan acompañando. Bueno, muchas gracias, Byron, y gracias también a este programa Teleboyacá. Para nosotros es muy importante poder estar informando a todos los televidentes de este programa que es tan visto sobre sus derechos y también obviamente sobre sus deberes, Byron, porque no solamente es pedir derechos y que es que yo tengo derecho a X o Y cosa, sino también obviamente como ciudadanos regular las actuaciones, y verá que ese país verdaderamente, si todos desmovilizan su actuar punible, viviríamos en un país muy desarrollado, y creo que eso es lo que le ha faltado a Colombia para que ese país verdaderamente pueda ir en paz. Así es. Agradecerles a ustedes con la dirección general de Andrés Felipe Jiménez, en la cámara Jairo Gutiérrez, y también un agradecimiento muy especial a Dani Martínez, aquí como personal de la parte de cámaras. Este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona, los espero para dentro de 8 días. Muchas gracias por estar con nosotros en Convivencia Ciudadana.
Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.